Una de la tarde, 40 minutos. En las últimas horas se conoció la cifra de la inflación registrada al cierre de 2025 y que se ubicó en 5.10%. Luisa Fernández, repasemos esos datos que nos preocupan a los colombianos. ¿Qué implica? ¿Qué se impacta inmediatamente? Alejandra, buenas tardes. Mire, así como usted lo dijo, 5.10% fue la cifra con la que cerró la inflación el año pasado, diciembre de 2025, y solo en diciembre de ese año la inflación o el costo de vida, como también lo conocemos, fue del 0.27%. En esta gráfica, por ejemplo, observamos cómo ha sido el comportamiento de la inflación en los últimos 3 años. Hay una senda de caída consecutiva, sin embargo, como se puede observar, en los 4 últimos meses se ha estancado por encima del 5%, que es una meta completamente alejada de la que tenía el Banco de la República. Esto dijo la directora del DANE. La última variación anual inferior a la observada al finalizar este año 2025 se presentó en 2020 cuando esa variación del IPC alcanzó 1,61%. ¿Pero qué significa esto, Alejandra y televidentes? Que, por ejemplo, si usted iba a hacer compras en restaurantes y en hoteles, eso le presentó un costo de vida del 7.91%, es decir, una inflación del 7.91%. También fue más costosa la educación para el cierre de ese año 2025, con un aumento del 7.36%, y los servicios o los temas de salud, 7.20%. El gasto de los colombianos se ubicó principalmente en estos sectores. Vamos a revisar las ciudades, pues Bucaramanga es la ciudad con mayor inflación en todo el país, 5,78%, Pereira 5,77%, Bogotá 5,41% y Popayán 5,25%. La directora del DANE se refirió también a esos fragmentos poblacionales y cómo fue la inflación para ellos dependiendo sus ingresos. Y la variación anual termina en el orden normativo, siendo mayor la variación para los hogares de ingresos altos, 5,17%, le siguen los de clase media, 5,11%, vulnerables 4,97%, que equipara a la de pobres 4,97%. Algunas poblaciones con un costo de vida mayor a otras poblaciones, como le explica también la directora del DANE. Mire, nosotros recorrimos una de estas ciudades que registraron mayor inflación en Colombia para el cierre de 2025. Vamos a ubicarnos en Pereira en el siguiente informe. Según el índice de precios al consumidor reportado por el DANE, Pereira se destacó como la segunda ciudad con más inflación del país, presionada principalmente por el alza de bienes y servicios básicos. Al tema de la informalidad le impacta directamente porque pues en la medida que se suben los precios, pues la persona que trabaja en el sector informal pues tendrá que vender más, y al no poder vender más pues tendrá que subir sus precios, y pues eso se vuelve una espiral inflacionaria que nos afecta pues a todos los pereiranos. Uno de los sectores más impactados por este fenómeno ha sido el de la vivienda. En la capital risaraldense, los arriendos registraron aumentos significativos, convirtiéndose en el gasto fijo más costoso para las familias. Hombre, se ve afectado su bolsillo hombre, casi un 100%, porque es que si paga el arriendo, no comes, ¿me entiende? O si no comes, no paga el arriendo, ahí está la incógnita. Entre los gastos se destaca la alimentación fuera del hogar, donde quienes dependen del denominado corrientazo se empiezan a ver afectados. ¿En qué impacta totalmente? El corrientazo estaba en 15.000, ya quedó en 18.500, incrementó 3.500, ya es demasiado. A esto se suma el aumento de los servicios públicos, que se han convertido en otro dolor de cabeza para los ciudadanos. Don Luis Germán asegura que las facturas de agua, energía y gas han subido a tal punto que hoy resultan, según él, impagables. Y la verdad que me tiene asustado porque los servicios están llegando, el año pasado estaba pagando casi 600, hoy pagué este mes pagué casi 1 millón de pesos. A pesar de este panorama, Pereira continúa mostrándose como una ciudad en crecimiento. Sin embargo, este desarrollo viene acompañado de presiones inflacionarias que golpean directamente el bolsillo de sus habitantes. Mire, pero también hay ciudades que tienen un buen comportamiento y que tuvieron durante 2025 precios en bienes, productos y servicios muy parecidos a los que tenían en el año 2024, es decir, ciudades con menor inflación. Hablamos, por ejemplo, de Riohacha con 4.6% de inflación por debajo del promedio nacional, Santa Marta 3,64%, Valledupar 3,49% y la de menor inflación, Montería, o bueno, entre las que está de menor inflación, Montería 3,92%, todas ubicadas coincidencialmente en el norte de Colombia, es decir, en la costa colombiana. Veamos el informe de Montería.
Los habitantes de la capital cordobesa han experimentado de cerca cómo los precios de la ciudad permanecen accesibles, desde la alimentación hasta los servicios básicos. Mientras que la inflación en el país alcanzó un 5,10%, en Montería apenas llegó al 3,92%. Y Montería es una de las ciudades donde la comida es un poco más económica, más barata. Entonces, sí, lo que el DANE tiene, esa cifra sí es cierta, porque Montería es una ciudad donde usted viene a los mercados y consigue de todo más económico en esos grandes supermercados. Más allá de los precios, lo que caracteriza a Montería es su capacidad de adaptarse a las necesidades de sus habitantes. O sea, vivo en el barrio Rancho Grande. Pues sí, tengo años viviendo acá, sí, es económico. Como en todo, ¿no? Como en todas partes. A diferencia de otras ciudades, me parece una ciudad muy acogedora y que encontramos cosas bastante económicas en comparación a otras ciudades, y pienso que sí, nos acomodamos pues cada quien a su bolsillo para tener nuestras propias cosas. Claro, sí señor, nos sirve para hacer ejercicio y pues ahí nos ahorramos los pasajes, siempre firme ahí con la bici. El precio de los alimentos, que suele presionar el gasto de la canasta familiar en Montería, solamente creció un 3,66%. Bueno, mi amigo, hoy tenemos el precio de la yuca a 1.500 la libra, el plátano verde se está dando a 4.000 pesos la mano, el ñame diamante 2.000 la libra, el criollo 2.500, espino 2.500 también. Otro factor determinante en los precios es el alto crecimiento del emprendimiento, porque la estructura de costos de un emprendedor es mucho más baja. Sin embargo, el reto ahora es mayúsculo: mantener esta estabilidad económica en medio de presiones inflacionarias que afectan al resto del territorio colombiano. Pero bien, Tatiana, Alejandra hace unos minutos me preguntaba qué implica que la inflación se haya mantenido por encima del 5%, es decir, en el 5,1%. Pues mire, las personas que viven en arriendo, automáticamente se le va a subir el arriendo 5,1%. Saque calculadora y mire el precio que paga hoy y auméntele el 5,1%. El mismo caso para algunos peajes del país. Para los servicios públicos, ya lo decían en Pereira, también un aumento del 5,1%, y para todos los temas de educación, un aumento también que se va a registrar de este año, teniendo en cuenta la cifra de inflación del año pasado. Tatiana. Luisa, gracias. Casi todo sube. Y continuando con este tema, según el DANE, el sector de restaurantes y alojamientos fue el que más aportó a la cifra, superando incluso el promedio anual. María Juliana Reyes, ¿de cuánto fue la inflación en ese sector y qué dice la gente, qué dicen los comerciantes? Tatiana, muy buenas tardes. Pues según el reporte reciente del DANE, los restaurantes y también los hoteles fueron el elemento que más aportó a la inflación. Estamos hablando del 7,91%, incluso, ya usted lo decía, superando el promedio nacional. Nosotros estuvimos hablando con la gente para preguntarles cómo les ha afectado el bolsillo y también cuál es el panorama, cómo la ven para este año 2026 con el tema de los restaurantes, los corrientazos y los gusticos que se pueden dar también los fines de semana. ¿Cree que usted que de pronto la salidita que se hacía quizás los domingos o el fin de semana con su familia de pronto la vaya a cancelar? Eventualmente, porque hay que marcar prioridades, hay que pagar colegios, hay que pagar arriendos, servicios, energía, pues obviamente esos lujitos habrá que recortarlos. En el momento estoy optando sí por preparar todo desde la casa como para ver una economía. Y es que este tipo de comentarios o de opiniones de los ciudadanos son lo que preocupan aún más a los propietarios de los restaurantes, a todo este sector gastronómico que al final es el que se ve más apretado. Dicen igual que para este año 2026 el panorama se ve aún con más dificultades debido a los diferentes cambios que se han instalado durante este año. El promedio mínimo de incremento que visualizamos es del 11%, estimando tanto el encarecimiento de los insumos, de lo que es la materia prima, como el encarecimiento de la contratación de personal. Por eso le hemos hecho un llamado al gobierno nacional, que ya que estamos en emergencia económica, no solamente piense en incrementar impuestos, sino en medidas para ayudar a sostener los empresarios formales, los que les recaudan impuestos y generan empleo formal. Bueno, en realidad es una mezcla de muchas cosas porque nos pasaron tres cosas importantes iniciando este año, que no solo fue el alza del salario mínimo, sino unos nuevos impuestos también al trago, más horarios nuevos y diferente jornada laboral. Hay que mantener un balance entre no subir tanto
tanto los precios porque eso no lo va a terminar asumiendo el cliente final, sino que tenemos que tener un balance en donde los restauranteros también asumamos un pedazo y el cliente final otro. Entonces lo que vamos a hacer es un incremento regulado. Este sector teme dos situaciones. Por un lado, que los establecimientos se volquen incluso a la informalidad debido a las diferentes alzas que se presentan, y también por otro lado que terminen en el cierre de los establecimientos. Alrededor del 50% de los restaurantes en el país son informales y se teme entonces que esta cifra incluso pueda llegar a crecer. Y volvemos a hablar de inflación y de salud, porque los costos en este servicio fundamental fueron uno de los factores que más impulsaron la inflación con la que cerró 2025. Hoy el gasto de bolsillos de los ciudadanos es cada vez mayor, especialmente en servicios médicos y medicamentos que el sistema de salud no les entrega. Nicole Buitrago, ¿en cuánto quedó la inflación en el sector salud y qué dicen los pacientes? Andreina, muy buenas tardes. Precisamente la inflación para el sector de la salud se ubicó 2 puntos por encima del IPC a nivel general. Cerró 2025 ubicada en un 7.20%. Principalmente lo advierten los expertos y también lo denuncian los ciudadanos. En el último año los colombianos han tenido que sacar de sus ingresos para financiar esos servicios médicos que no les brinda el sistema de salud. Y lo que uno se encuentra en este tipo de dispensarios de medicamentos es que precisamente son las medicinas el principal problema, la principal fractura entre el sistema de salud y los afiliados a la EPS. Llegan acá con autorizaciones, se van a la casa con las autorizaciones pendientes y no les entregan ningún medicamento. Pero ¿qué pasa? A pocas cuadras, a pocos metros, sí se encuentran con una droguería del sector comercial en donde pueden comprarlo, sacan de su bolsillo, de sus ingresos mensuales, para gastar por este servicio que debería garantizarles el sistema de salud. La ciudadanía tiene claro que durante 2025 incrementó el costo para acceder a su derecho a la salud. Me ha tocado comprar los medicamentos porque no los hay. ¿Normalmente cuánto ha tenido que gastar? He tenido que gastar aproximadamente entre unos 30 a 40 mil pesos adicionales. Gastar del bolsillo de nosotros, sí. En ocasiones sí, porque es que todos los medicamentos no los entrega la EPS. Después de los restaurantes, hoteles y la educación, a la salud la inflación le ganó terreno, con una cifra de 7.20%, por encima de gastos en bebidas alcohólicas, tabaco y transporte. En particular, lo que tiene que ver en el IPC en salud estuvo 2 puntos porcentuales por encima del promedio del IPC. Esto lo que significa es un incremento en el gasto de bolsillo para los hogares. Por ejemplo, para la familia de Wilson, 2025 fue un año especialmente difícil. No solo enfrentaron serias complicaciones en la salud de un familiar, sino que además tuvieron que asumir gastos adicionales que agravaron aún más la situación. Nos tocó llevarla a médico particular y la droga que daban aquí nunca estaba, nunca la había. En la EPS nunca se tocó comprar. Compramos medicamentos de 200, 300 mil pesos. Y citas médicas con médico particular a 450 mil pesos. Muchos ven con preocupación que este panorama termine impactando el costo de los planes voluntarios en salud, como la medicina prepagada. Un ejemplo es la familia Calderón, que denuncia un aumento desmesurado en sus tarifas para 2026. En realidad sí es un incremento totalmente desproporcionado. Las tarifas que teníamos en 2025 como grupo familiar nos daban un valor de factura que estaba alrededor de 2.900.000 pesos mensuales, y el nuevo valor de factura nos está llegando a 4.400.000. Estudios muestran que los colombianos gastan hasta el 63% de sus ingresos en temas de salud. Relacionados con consulta médica, cuotas moderadoras, copagos, medicamentos y otros servicios de salud. Según las investigaciones del último año, ese gasto adicional en salud del bolsillo de los colombianos se ubicó en 14.5 billones de pesos para agosto de 2025. Adicional a este gasto de bolsillo, hay que recordarle a los colombianos que a partir de este mes se verá reflejado el incremento en las cuotas moderadoras y en los copagos, pero hay que aclarar que esto es independiente a esta cifra del IPC de cada año. Para las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos, esta cuota será de 5.000 pesos, entre 2 y 5 salarios mínimos de 20.102 pesos y más de 5 salarios mínimos legales vigentes tendrán que pagar una cuota moderadora de 53.000 pesos.